El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Comienzo esta sesión en Anunciación TV con este libro. Miren, esto es la noticia hoy, es la primicia que nos da el Instituto Mora al permitir que el autor de este libro esté con nosotros en Anunciación TV. Hoy me dicen que el micrófono no está prendido. Bueno, ya lo prendí. Aquí tengo el libro de Alberto del Castillo Troncoso. Nos ha elegido para ser el medio de comunicación que les dé la primicia a ustedes de la publicación de este trabajo que lleva 5 años de investigación y que al fin podemos tener en nuestras manos. Es la obra más completa respecto del 2 de octubre, porque aquí la verdad se muestra a través de fotografías. Es un libro al revés, en lugar de que las fotografías ilustren un texto, es un texto que está inspirado en las fotografías que ponen en evidencia la verdad, porque una foto dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, platícanos. Muy buenos días, Alberto del Castillo. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, es un placer estar aquí para hablar de esta investigación que yo realicé en el Instituto Mora. Y bueno, básicamente es un balance fotográfico, ¿sí? Es decir, partimos de que el movimiento estudiantil de 1968 es el movimiento ciudadano pacífico más importante, según el consenso de los historiadores, de la segunda mitad del siglo XX. De manera que es un punto de referencia para toda la clase política en la actualidad. Escuché bien, dijiste que es el fenómeno pacífico más importante. Es el movimiento ciudadano. Sí. El movimiento ciudadano de carácter pacífico, más relevante. Y que terminó de manera sangrienta. Y que terminó muy mal, terminó con la matanza perpetrada por el régimen el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, es correcto. Sin embargo, el movimiento del 68, evidentemente que la fecha del 2 de octubre es una referencia muy importante. Es una referencia que no hay que olvidar porque además hay toda una impunidad ligada alrededor de esa fecha, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del historiador, para mí también fue importante averiguar qué es lo que había ocurrido antes del 2 de octubre. Y antes del 2 de octubre tenemos una serie de movimientos callejeros de protesta social, cívica, pacífica, donde se está reivindicando un Estado de Derecho, que es importantísima y que forma una parte de una herencia fundamental para el presente. De manera que, bueno, la aportación principal de esta investigación tiene que ver con la fotografía. Es decir, ya conocíamos en estos 45 años un conjunto de fotografías alrededor del 68. Lo que yo me propuse en este libro fue realizar como un balance mucho más amplio, donde lo que analizo es la fotografía publicada en toda la prensa en aquel momento, la fotografía no publicada, que tiene que ver a veces con archivos fotográficos de los propios periódicos, a veces tiene que ver con historias casi de película, como la del fotógrafo Rodrigo Moya, uno de los fotógrafos más importantes de este país, que capturó algunas de las fotografías en algunas de las marchas, donde intervino el rector, etcétera, etcétera, y que luego guarda sus negativos en su casa durante cerca de 40 años. Con mucho miedo, ¿no? Los guarda porque él estaba totalmente en un estado ya de desánimo total respecto a lo que se publicaba y no se publicaba en la prensa. De hecho, él termina su ejercicio como fotoperiodista en ese año, pero los guarda porque está muy consciente del valor documental que tienen esas fotografías. Y que algún día podrían aparecer públicamente. Y que él mismo ahora da a conocer en este libro. Pero no solo eso está presente en este balance, también tenemos las fotografías que se han ido dando a conocer en los últimos años de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, que ahora podemos consultar en la UNAM, en el Museo Archivo de la Fotografía, en varios lugares públicos, y que es bien importante porque ahí lo que tienes es el registro fotográfico que mandó a hacer Luis Echeverría
o Corona del Rosal, enfrente en el departamento del Distrito Federal, que era el regente de la ciudad, el regente y el secretario de Gobernación, y que ahora también los damos a conocer. ¿Por qué no se debe olvidar el 2 de octubre? Mira, porque yo creo que es una fecha paradigmática en la historia contemporánea, en primer lugar porque nos marca, digamos, este movimiento cívico tan importante que fue el movimiento del 68. Pero no solamente por eso, sino yo creo que también es importante y tiene mucha actualidad porque cada vez más el 68 se convierte en un punto de referencia, tanto para el gobierno como para la oposición aquí en México. Pasó una cosa muy curiosa, en el 68 con la matanza ordenada por Díaz Ordaz y apoyada por toda la clase política en aquella época, con algunas honrosas excepciones que sí criticaron, pero la verdad es que la mayoría lo apoyó. ¿Qué es lo que sucede? A los estudiantes se les satanizó. Eran este grupo de revoltosos que alborotaban, se hablaba de terroristas, etcétera, etcétera. Es decir, era una condena generalizada. Bueno, ¿qué pasa? Poco a poco el 68 se empezó a recuperar, empezó a haber una visión distinta del 68, a tal grado de que el gobierno también empieza, la izquierda por supuesto, siempre reivindicó el 68, pero también el gobierno empieza a reivindicar poco a poco la memoria del 68. Hoy en día tú tienes al 68 inscrito en letras de oro en el Congreso de la Nación. El presidente se refiere también a los hechos, con una perspectiva así como con más distancia. Entonces, por eso es una fecha y es un movimiento que tiene una plena actualidad. Yo sostengo, como otros historiadores, que cada vez más los gobiernos del país, trátese del PRI o del PAN o del PRD, esto aquí no importa, es la clase política, se van a referir cada vez más al 68 como el mito en el sentido histórico, el mito histórico que da inicio a un nuevo régimen que estamos viviendo en la actualidad y que bueno, es el régimen de la transición política, de la alternancia, de la democracia. Se está construyendo una democracia. El mito fundador de este nuevo régimen es el 68, cada vez menos la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue muy útil para el siglo XX, ¿sí? Todos los grupos políticos se referían a la revolución, lo siguen haciendo, pero cada vez más se van a referir al 68 como el punto de quiebre, de manera que es importantísimo. El nacer de la democracia en México podría ser, ¿no? Esa es la idea. El auténtico nacimiento de la democracia en México. Esa es la idea, que también funciona entonces como mito. Por eso para nosotros como historiadores es importante tener una distancia crítica de esto, analizarlo y ver que se trata no de una cuestión homogénea o universal, sino que es muy heterogéneo, que hay muchos detalles. Y esta es un poco la labor del historiador. Claro, y eso es lo que quiero que me cuentes. ¿Cuál fue la intención real y central del movimiento del 68 y cuáles fueron las intenciones oportunistas que se fueron sumando? Mira, yo creo que el 68, como te decía, bajo el punto de vista de los historiadores, es el movimiento más importante. ¿Pero qué buscaban en ese momento? Particularmente una reivindicación del Estado de Derecho. En un momento en el que México estaba gobernado por un partido de Estado, el PRI, donde no había contrapesos democráticos, era un cascarón vacío la democracia mexicana. Las únicas manifestaciones que se aceptaban, que desembocaban en el Zócalo, eran las manifestaciones que iban a agradecerle al señor presidente con un sindicalismo muy cooptado, muy oficial. Frente a ese panorama, lo que tienes es un movimiento ciudadano independiente que cuestiona esto, que se vuelca sobre las calles de la Ciudad de México, que va al Zócalo mismo, a la sede del poder civil e incluso religioso, por la catedral, a ejercer una protesta cívica pacífica. No es un dato menor. Entonces, estamos hablando de que la bandera principal de ese movimiento fue la reivindicación de un Estado de Derecho. Cuestión que queda muy, muy vigente con ahora los nuevos movimientos estudiantiles, que siendo muy distinta a la realidad mexicana, y eso es interesante como hacer la comparación, hay un punto ahí de continuidad, que es esta
exigencia de un régimen democrático. Creo que por ahí sí hay una continuidad interesante. También hay diferencias importantes. Sobre todo ahora va de manera frontal hacia los medios de comunicación. Ahora es a los medios de comunicación a los que se les exige mayor democracia en la información, ¿no? Por supuesto, que ahora está focalizado en los medios de comunicación y que en su momento, en el 68, se hablaba de la prensa vendida, ¿verdad? Pero esa prensa continuó hasta el año 2000. Claro, pero si tú tomas un periódico de 1968, te vas a dar cuenta de la enorme diferencia. Es decir, ahora tenemos mucho más matices, mucho más claroscuros, hay una crítica frontal de parte del movimiento estudiantil actual hacia Televisa, que me parece que hay que subrayar, pero sin embargo, si tú te asomas, sobre todo a lo que es la prensa escrita, te vas a encontrar actualmente mucho más matices, más oportunidad de ver diferentes tendencias ideológicas. Para el caso del 68 estamos hablando de una prensa mucho más uniforme, de una prensa que repite el boletín de gobernación, el boletín del gobierno, salvo los editoriales. Hay editoriales que no lo hacen, pero en general la práctica periodística es mucho más uniforme, subordinada al Estado mexicano. Hay una diferencia muy grande. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces el 68 ayudó mucho en el diálogo entre los mexicanos, en la difusión de las noticias de toda índole, en tomar en cuenta las minorías para ser difundidas en los medios de comunicación. Claro. ¿Sí? Yo creo que fue un cuestionamiento directo a ese orden público que no admitía entonces estas alternancias y estas oposiciones democráticas. Estaba demasiado acotado el asunto de la figura del señor presidente. Tú tomas la fiesta porque era una fiesta, el informe de gobierno, era una fiesta construida alrededor de la figura del presidente, sin mayores contrapesos. El país ha cambiado. Esto lo muestra claramente esta investigación. Yo diría que la aportación más importante es que nos muestra por primera vez un balance mucho más amplio, mucho más heterogéneo de lo que fueron esos diferentes registros fotográficos, y por ahí la foto hay que leerla siempre en contexto. Yo digo que una foto no dice más que 1000 palabras, hay que ponerle el contexto. Porque son fotos que en su momento, las fotos publicadas, fueron muy manipuladas desde los diferentes espacios periodísticos, y aquí lo que hacemos es construirle un contexto. Contar la historia de cada momento reflejado en cada foto, ¿no? Claro. Muy bien, y las opiniones en torno a cada momento. Y en muchos casos te vas a encontrar con fotografías que es la primera vez que conocemos públicamente. Bueno, vamos a una pausa y nos enseñas algunas de estas fotografías que conocemos por primera vez. Por supuesto. Volvemos.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx, y ahora le pedimos a Alberto del Castillo, autor de este hermoso libro ensayo sobre el movimiento estudiantil del 68, la fotografía y la construcción de un imaginario, que nos muestre algunas fotografías que por primera vez están saliendo a la luz pública gracias a tu trabajo. Sí, claro que sí, podemos comentar algunas de las fotos. Miren, yo creo que sería muy oportuno, bueno, si ubicamos esta fotografía, no sé si ¿La de portada? Bien, la de la portada, ¿verdad? Esta fotografía es una fotografía de Rodrigo Moya. Rodrigo Moya es un fotógrafo muy importante, vive todavía en Cuernavaca, y él es uno de los fotógrafos, fotoperiodistas más importantes de la década de los 50 y los 60, ¿verdad? Él cubrió una serie de movimientos sociales muy importantes en México y en América Latina. Rodrigo toma esta fotografía que a mí me pareció muy importante, por eso la subrayé para la portada. Representa la quema de un gorila de papel maché, que tiene ahí la figura de Cueto, ¿no? El letrero de Cueto. El general Cueto era el jefe de la policía. Pocas personas tan odiadas por los estudiantes como el jefe de la policía, el general Cueto, al que lo están quemando ahí en pleno Zócalo, en una escena que es muy interesante porque es una escena como de happening, que por acá la tengo toda la secuencia, no sé si se vea acá, ¿verdad? Que está toda la secuencia de la quema del gorila, que bueno, esto tiene un sentido carnavalesco. Esto fue el 13 de agosto, fue una fiesta que se organizó ahí en el Zócalo, realmente una fiesta muy alegre, cívica, pacífica. Pero que habrá enfurecido a Cueto. Que yo creo que sobre todo enfureció a Díaz Ordaz, porque simbólicamente la figura del simio también tenía dedicatoria especial para Díaz Ordaz. Hoy lo sabemos por toda la documentación que se ha abierto por parte del gobierno, por parte de la CIA, por parte de otros grupos, que esta identificación que hacían los estudiantes con el gorila, con la figura del gorila, que circuló mucho, no solamente en fotos como esta, sino en carteles, etcétera, etcétera, era particularmente agresiva para Díaz Ordaz. Él reaccionó frente a esto. Muy atrevido, ¿no? Era muy atrevida decirle esto al presidente en pleno Zócalo, ¿no? Era un poco a lo que me refería. Pero tiene un sentido como de happening, como los happenings de la época, ¿no? Tiene un sentido como muy alegre, muy teatral. Entonces, que si tú ves es como lo opuesto a lo que sería la tragedia, naturalmente, del 2 de octubre. Entonces, fue exageradísima la reacción del gobierno para con los jóvenes, ¿no? Sí, fue totalmente fuera de lugar, totalmente desproporcionada. Entonces, me interesó como subrayar también esta parte de la organización juvenil, contestataria, con ideas dentro de este ámbito cívico. Fue lo que me interesó como subrayar. Por supuesto hablo de la tragedia y hablo del 2 de octubre, del crimen de Estado, etcétera, etcétera, pero no me regodeo en eso. Me regodeo en todo lo que fue el movimiento, porque creo que ahí está como su propuesta, y que es una propuesta muy vigente. ¿Y deslindas al movimiento de algunas otras acciones oportunistas de pequeños grupos juveniles de revoltosos sin conocimiento de causa o no? Bueno, mira, lo que ¿No pasa los hubo en ese momento? es que en ese momento, si tú ubicas las diferentes protestas, fueron protestas totalmente organizadas, me refiero a las manifestaciones callejeras. Hubo mucha represión en algunos barrios, y ahí sí hubo como enfrentamiento de estudiantes, no solo estudiantes, sino de padres y madres de familia, con la policía, con los granaderos, incluso con el ejército, sobre todo en la zona de Tlatelolco. La zona de Tlatelolco fue particularmente castigada por el gobierno. Ahí sí hubo mucha violencia, pero me parece que fue una violencia promovida por el propio gobierno, ¿no? Bueno, hay más fotografías sí, vamos a ver. Que yo quisiera mostrar. Estas son extraordinarias. No sé si se captan. Sí. Y bueno, estas fotografías provienen de un registro que mandó llevar a cabo el jefe del departamento del Distrito Federal, Corona del Rosal, el general Corona del Rosal, que era uno de los candidatos a la presidencia, era uno de los tapados, que al final le ganó Echeverría, ¿verdad? Lo que nos muestra este registro es un meeting que se organizó en la Plaza México, en la Plaza de Toros, organizado por el Movimiento Universitario de Renovada Orientación, el MURO, un grupo de ultraderecha
que tenía un peso muy importante dentro de la propia universidad. Bueno, esto se organizó el 8 de septiembre y me parece importante rescatarlo ahora porque se trató, un poco lo que tú decías, se trató de la manifestación juvenil más importante, pública, organizada en contra del movimiento estudiantil, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! También eran jóvenes, entonces ahora, 45 años después, pues un poco también se está un poco rescatando, tratando de recuperar y de entender cuál era la lógica que había detrás de este movimiento, y por ahí este registro fotográfico aporta muchísimo en cuanto al rostro, ¿verdad?, a los carteles, ¿no?, a la propia vestimenta, a la ideología, a la visión del mundo. A la publicidad incluso. Que todo esto forma parte de la visión del mundo de estos jóvenes. Esto es parte... Qué interesante, porque ahí se nota la polarización entre dos posturas radicales, claro, ¿no?, de los que están en favor de la justicia social y los pobres, y los otros que están con un sistema, ¿no? Claro. Al menos en ese momento. Claro, y sobre todo que están un poco... Claro, tiene todo este trasfondo de la justicia social, sin duda, pero es sobre todo, yo diría, una reivindicación política. Estar en contra del autoritarismo de ese régimen que no abre espacios. Al que representan con un gorila, precisamente, en las otras fotos que nos... Con un gorila, exactamente. Y bueno, ¿Qué tengo libro por tan aquí más hermoso? A ver ahí. Es interesante también, no sé si... Esto es, digamos, la primera manifestación que se organizó después del 2 de octubre. En la propia Plaza de las Tres Culturas se organiza esto. Son los propios chicos que van a la Plaza de las Tres Culturas el Día de Muertos, el 1 de noviembre, a protestar contra la masacre, ¿no? Entonces se da a conocer por primera vez. Son fotos que vienen del archivo fotográfico del periódico El Universal, que en su momento no se publicaron. ¿Y por qué no se publicaron? Pero no se publicaron porque esta es muy bonita, no tiene nada de... Bueno, es muy fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, pero es muy significativa, está llena de contenido. Claro, pero imagínate que estaba muy cercana a la fecha del 2 de octubre, que esto lo que muestra es la protesta en contra de la masacre, que era todo un tabú en ese momento. Según el gobierno no había existido tal hecho, o era una responsabilidad exclusiva de los estudiantes. Y bueno, mostrar aquí lo contrario sí era impensable. ¿Cuántos meses duró el movimiento del 68? El movimiento se inicia a finales del mes de julio, la última semana de julio, con un escarceo ahí entre adolescentes, una pelea entre estudiantes. ¿Es cierto que fue por una chica entre una preparatoria del Poli y una preparatoria de la UNAM? No, fue una pelea de estas que hay miles entre dos grupos de estudiantes de prepa, por un tochito, por un partido de fútbol americano. ¿Pero si eran del Poli y de la UNAM o esos ya son...? Son del Poli y de la UNAM. Lo importante aquí es que entraron los granaderos. Entraron los granaderos a reprimir a los estudiantes y a reprimir también a una preparatoria que está ahí en la zona de Valderas, la Isaac Ochoterena, y golpearon incluso a los maestros. Es decir, una muestra desproporcionada de represión de parte del gobierno en ese momento. Lo interesante es que después de esto, el asunto se convierte en una bola de nieve que va creciendo. Protestan los estudiantes en toda la zona del centro histórico. Pero ya unidos los del Poli y de la UNAM en contra de ese autoritarismo. Se van organizando poco a poco, se van organizando con mucha violencia y con mucha represión por parte de los granaderos, la policía, e incluso se decide la entrada del ejército. Hay un momento ahí muy importante que es el bazucazo en contra de la preparatoria número 1, San Ildefonso, donde entra el ejército con una bazuca y destruyen la puerta barroca del siglo XVII, hermosísima, que estaba a la entrada de San Ildefonso. Obviamente esto ya es una violación de la autonomía universitaria. Esto hace que se incorpore de inmediato el rector Javier Barros Sierra, y esto es importantísimo para entender el movimiento estudiantil. Entra el rector y yo creo que esto le da como un sesgo totalmente distinto ya al 68. En México la entrada del rector es algo único. Del lado de los estudiantes. Que además reivindica a los estudiantes, ponga la distancia crítica frente al gobierno. Esto permite que los estudiantes se organicen
y todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre van a ser marchas, manifestaciones colectivas. Sobre todo agosto es un mes de mucha alegría, muy contestatario, y la represión ya comienza a darse en el mes de septiembre y bueno, desemboca con la toma de Ciudad Universitaria, con la toma del Poli y por supuesto con la toma ya de Tlatelolco. Estas son algunas fotografías que muestran la entrada del rector, por ejemplo, que son también fotografías que no se publicaron en su momento, yo creo que no por razones de censura, sino simplemente porque es una cobertura muy amplia la que le da el Universal en ese momento. Pero es interesante ubicar ahí la entrada del rector en un ámbito que ya no es Ciudad Universitaria, sino que ya es la Ciudad de México. Es una zona de la Ciudad de México que es la zona privilegiada, que es la zona del sur. Aquí estamos en Insurgentes, a la altura de Churubusco. Salen los estudiantes, es una marcha de cerca de 100,000 estudiantes, y esto ya pone los focos rojos en el gobierno, ¿no? No se trata solamente de protestas de los propios estudiantes de prepa, universitarios, sino que aquí ya entra la figura del rector. Entonces es interesante la foto. Que además es reconocido internacionalmente. Claro, claro. Entonces ya tiene un estadio internacional, universal. Claro, y que no estamos en la época del internet, ni mucho menos, pero que se le empieza a dar ya como un reconocimiento mucho más general. Se empieza a hablar de esto ya en otras latitudes. Ahora, es interesante la foto, ya que la estamos presentando, ahí es donde sale de Ciudad Universitaria. Es interesante porque nos muestra también una cierta visión sobre la juventud, una cierta visión sobre la propia Ciudad de México. Hay historiadores que hacen historia urbana, que empiezan a tomar ya estas fotos para analizarlas con sus propias preocupaciones. Es decir, una foto te da como para múltiples lecturas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, quiero después del corte que nos platiques el proceso que seguiste para obsequiarnos a México y al mundo este libro, el precio del libro, dónde se consigue, si va a estar o no en las bibliotecas de todas las universidades de México y de otras partes del mundo. Es un libro que merece todo el reconocimiento y que hay que ponerlo a la vista de todos. Bueno. De regreso al proceso y dónde lo vamos a encontrar. Claro que sí. Volvemos.
Continuamos en esta charla con el doctor Alberto del Castillo, historiador y autor de este hermoso libro que ha editado la Fundación Dr. José María Luis Mora con el apoyo de CONACYT, ¿verdad? Con el apoyo de CONACYT, y es una coedición en la que intervino también el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, que pertenece a la UNAM. Qué bien. Ahora cuéntanos el proceso que seguiste para hacer esta investigación. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, quiero decir que esta investigación, bueno, me llevó 5 años. Es el resultado no solamente de un trabajo en solitario, por supuesto, tuve el apoyo de todo un equipo de becarios que hicieron un trabajo extraordinario, porque esto forma parte de un proyecto de CONACYT, lo cual quiere decir que tiene varios resultados. Trabajé con este grupo de becarios en la construcción de un catálogo fotográfico digitalizado de 2.500 imágenes sobre el 68, lo que implicó localizarlas, clasificarlas, darle contenido a cada imagen, ubicar a los personajes, describirla, darle contexto. Entonces, bueno, esto ya se puede consultar en la página del propio ISUE de la UNAM y en la página del propio Instituto Mora. Una consulta las libre. 2.500 fotografías con su comentario. En línea. O sea, para Qué cualquier bien. gente, es un regalito para cualquier gente que esté interesada en el tema, que pueda ya acceder a las fotos en México o en el extranjero, ¿no? Es como una primera. También hicimos un DVD, quiero decirlo, que se llama Palabra de Fotógrafo, con una parte que fue muy importante para la investigación, que son los testimonios de los propios fotógrafos activos en el 68. Es el caso de Rodrigo Moya, pero también está Héctor García, Enrique Metinides, en fin, son 7 fotógrafos, 6 y una fotógrafa, que es María García, que es muy importante. Hicimos todo el trabajo de entrevistas, filmamos las entrevistas, se editaron y se hizo un trabajo muy bonito por parte del Instituto Mora. Palabra de fotógrafo. Que se llama Palabra de Fotógrafo, que vamos a presentar el 18 de octubre en la Fundación María y Héctor García. Ahora que murió Héctor García, que es probablemente el fotoperiodista más importante del siglo XX en México, acaba de morir hace 2 meses, de manera que es también una especie de homenaje a Héctor, ¿no?, el que se presente esto. Y finalmente el libro que implica como toda una investigación de archivos. Aquí fue interesante combinar la revisión de varios archivos hemerográficos, lo cual implica ir a las hemerotecas, revisar las publicaciones, seleccionar los periódicos que pudieran ser como más representativos en el discurso fotográfico y analizar también el contenido del periódico. Contrastar esto con los testimonios de los propios fotógrafos, ubicar qué nuevos archivos se han abierto sobre el 68, porque quiero decir esto que también es parte del proceso y que es muy interesante. La foto por sí misma no nos lleva lejos, no nos lleva a ningún lado. Aquí se trataba un poco de hacer dialogar a la foto con los trabajos que se han hecho sobre la historia del 68, trabajos muy importantes, como el trabajo de Carlos Monsiváis, ¿no? Elena Poniatowska. Por supuesto Elena, que es la fundadora, yo digo que es la fundadora, su libro La Noche de Tlatelolco, funda toda una literatura de crónicas sobre el 68, en fin, discutir con cronistas, con escritores, con historiadores. Carlos Montemayor, por supuesto, que también murió recientemente, en fin, era dialogar con estos historiadores, porque de lo que se trata es de que esta investigación no sea solamente útil para una historia de la imagen o para una historia de la fotografía, que sí lo es, pero que también fuera vista como un trabajo de historia social, de historia cultural. Que reconoce la gran bibliografía que ya existe sobre el tema, ¿no? Y que discute con ella. Exacto. Y que discute con ella. Entonces está también toda la parte de archivos, pues de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Y yo digo que es la primera vez que se hace esto en una narrativa, que se ponen a jugar, digamos, estos diferentes registros y a dialogar entre ellos al servicio de una narrativa que vuelve a platicar sobre los hechos del 68, pero dándole como lugar a las imágenes. Esto lo vamos a presentar el 1 de octubre en el Instituto Mora, que queda ahí en Mixcoac, en la plaza de Valentín Gómez Farías,
a un costado del Parque Hundido. Lo presentamos ahí el 1 de octubre, es una presentación de lujo, es a las 7 de la noche, porque lo van a presentar Álvaro Vázquez Mantecón, que es uno de los grandes especialistas de este país en términos de imagen. Va a estar también Raúl Álvarez Garín. Raúl Álvarez Garín es el principal líder del movimiento estudiantil del 68. Yo digo que en buena parte es como el ideólogo, es el hombre de las ideas, junto con otros líderes, por supuesto, pero para mí me parece que fue el más destacado en el sentido de ir proponiendo cuál era la iniciativa y cuál era la estrategia para ir enfrentándose a la política del gobierno. Te pongo el ejemplo de la Marcha del Silencio, ¿no? La Marcha del Silencio fue toda una marcha que organizan los estudiantes para poder contrarrestar pues todo el discurso, ¿no? Que ya se les venía encima en contra del propio gobierno, donde los estudiantes iban ya con otros grupos ya más populares en silencio precisamente, sin ningún tipo de consigna, ningún tipo de porras ni nada de esto, para resaltar un poco la dignidad del silencio frente a todos los comentarios que se les habían venido encima en la prensa, en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dime, para ti escribir esto como historiador debe ser un privilegio, porque un historiador que tiene que irse muy lejos en el pasado a tratar de encontrar realidades viejas, antiguas, que han dejado un legado, una secuela en el presente, ¿no? Y que al retomarlas nos proyectan para el futuro. Tú estás escribiendo todavía con base en el diálogo vivo con actores reales de ese momento. Es casi un trabajo periodístico. En tu trabajo se nota pues así como desde luego, una relación directa entre el periodismo y la historia, ¿no? Desde luego, para mí eso es así como un halago, que se vea en esto también una narrativa periodística, por supuesto. Sí, mira, yo creo que comparto, por supuesto, esa idea, es todo un privilegio, porque además toma en cuenta que para los protagonistas de los hechos, siempre las visiones de las cosas estuvieron mucho más acotadas. El privilegio del historiador es poder ubicar la riqueza de los archivos, asomarse a las diferentes lecturas, versiones, poder platicar con la gente que todavía está viva, y a partir de ahí ir construyendo como el discurso, de manera que el hecho de que los líderes más importantes del movimiento estén todavía vivos, que haya otros protagonistas con los que se pueda discutir esto, y que en estos 40 o 45 años tengamos acceso a nuevos archivos, verdaderamente que es un agasajo. Un agasajo. Poder escribir sobre esto y poder compartirlo, ¿no? Y además garantiza veracidad, porque tienes quien pueda desmentirte, ¿no? Es increíble. Garantiza que hay interlocutores que seguramente van a estar de acuerdo y seguramente van a estar en desacuerdo. Me da mucho gusto, porque esto también es un poco una apuesta por la crítica. Es decir, un diálogo vivo, finalmente. Espero que también haya crítica, que esto pueda, mi aspiración sería un poco que esto pueda incomodar a todos, a los estudiantes, al gobierno, a todos, que no vaya con lo políticamente correcto. Esto no es una apología del 68, ni mucho menos. No le dora la píldora a nadie. Claro. Es un trabajo, mi único compromiso es con mi trabajo como historiador, y por ahí, bueno, pues evidentemente que esto te gana amigos y enemigos, no importa. Así pasa siempre con la verdad, ¿no? Es un trabajo académico y que además, bueno, es cierto también un poco para que me corrijan la plana, por supuesto. Yo te iba a preguntar, ¿qué esperas que ocurra con los estudiantes ahora del movimiento Yo Soy 132 cuando lean este hermoso libro? Mira, a mí después de todo este bagaje de haberme asomado al 68 con esta intensidad, me parece muy interesante. Yo seguí con mucho interés el surgimiento del 132, me parece que hay cosas muy, muy interesantes, me parece que es algo que rebasa la coyuntura de las elecciones, tiene que seguir, ¿no? Tiene que ser un trabajo con una perspectiva mucho más amplia. No lo idealizo ni mucho menos, creo que hay que verlo también con su distancia crítica, y creo que por ahí este tipo de trabajos pueden ser como un punto de referencia para ellos,
Yo por mi edad ya no pertenezco a ese movimiento, ni mucho menos, lo veo también a la distancia. No pertenezco a ninguno, soy como de una generación sándwich. Entonces creo que puede ser un punto de contraste, un punto de referencia interesante, poco para que ellos también puedan ver, y los analistas en general podamos ver las rupturas y las continuidades, lo que ha cambiado el país, lo que no ha cambiado en estos dos movimientos que comparten, digamos, una serie de ideas, comparten, me parece a mí, esa reivindicación por un juego democrático para el país, esta idea de que no puede haber una modernización real para este país de contrastes si no hay un juego democrático equitativo para todos, y que esto se refleje en los medios y que se refleje en general en una política institucional. Pero también ha cambiado el país, eso hay que decirlo, y entonces creo que por ahí es donde se puede dar este juego de luces y de intercambio, en el que ya un trabajo, me parece a mí, riguroso, serio, puede dar pautas como para que haya un diálogo sobre bases sólidas, ¿no? Muy bien, ¿cuánto cuesta y dónde se vende? Mira, es un libro que está subsidiado por el Instituto Mora y por CONACYT, cuesta 480 pesos. Se puede conseguir en la propia librería del instituto, que está ahí en la Plaza Valentín Gómez Farías. Se puede conseguir ya, bueno, por supuesto en la librería del ISUE, que está ahí en la Biblioteca Nacional, junto a la sala Nezahualcóyotl, y se puede conseguir en las librerías, en dos librerías muy importantes del Fondo de Cultura, que son la librería Rosario Castellanos, que está en la Colonia Condesa, y la librería del Fondo de Cultura, que está en Miguel Ángel de Quevedo, que se llama Octavio Paz. Miguel en la Ciudad de México. Sí, ambas en la Ciudad de México, junto a Avenida Universidad. Por ahora es el ámbito en el que se pueden conseguir. Por supuesto, pueden conectarse con la página del Instituto Mora, lo googlean y ahí está la página del Mora, y ahí lo pueden pedir directamente y se puede conseguir, ¿no? Pero esperemos que llegue a todos los rincones de la República Mexicana. Esperemos que llegue a todos los rincones y que tenga una buena difusión también a nivel de universidades, que esto se pueda conseguir también en las bibliotecas de las universidades. Yo entiendo que 480 pesos puede ser una suma muy alta en un momento dado para un estudiante, que esto se pueda poder consultar en las bibliotecas. Gratuitamente en las bibliotecas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más te gustó dentro de este proceso de 5 años de investigación? Mira, yo creo que una de las cosas así más positivas fue el poder contactar y poder conectar con algunas de las gentes que participaron, ¿no? Y poder mostrarles este trabajo y poder discutir con ellos. Esto es así como interesante. Me pasó con gente como el propio Raúl Álvarez, me pasa con gente como la Nacha, por ejemplo, que la Nacha sería ahora una de las protagonistas más importantes que tuvieron un peso en el 68. Esa parte la disfruté mucho, el poder mostrarles esto, yo que vengo de otra generación, que igual no compartimos muchas cosas, compartimos otras muy importantes, poder tener este diálogo a partir de la tolerancia, a partir de la diferencia. Eso me gustó mucho. Algunas figuras del movimiento del 68 nos representan como una actitud inamovible frente a la vida, como si se hubieran quedado instalados con una pasión, una idea, un propósito, y incluso su vida personal y familiar no tuviera más colores y movimientos, más allá de todo su tema, todo su sentimiento, todo atorado en el 68. Posiblemente hay un sector que se quedó ahí como atorado, ¿no? Digo, también fue una cosa así como muy traumática. Yo lo que puedo hablar es de lo que he encontrado, la verdad, es de gente muy rica, que se ha adaptado también, que ha hecho algo en general, y me parece que como generación, algo que es muy importante, que se volcó después de lo terrible que fue la masacre, 2 años de cárcel y todo este asunto, que no se quedó ahí, sino que se volcó a transformar el país, a transformarlo sobre todo desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la cultura, de la vida cotidiana, de cuestionar ese rol machista, ese patriarcado que había en ese momento vigente en México, darle peso al protagonismo de la mujer,
De los indígenas también. Y luego, pues todo esto que ha sacudido al país, ¿no? De la reivindicación de las autonomías indígenas y todo esto, es parte del asunto. A ellos no les tocó, digamos, en los 60s y los 70s la discusión estaba como mucho más focalizada en cuestiones urbanas, pero yo creo que la apuesta en gran parte de esta generación fue transformar al país pacíficamente dentro de los nuevos, las nuevas coordenadas políticas y sobre todo culturales. Yo subrayaría la parte cultural, que realmente ahí sí le dieron la vuelta al 68. Díaz Ordaz pensaba que el 68 era una cuestión minoritaria, que iba a pasar al olvido en unos cuantos días, así lo dijo públicamente. Creo que pasó todo lo contrario. El país se transformó por muchas cosas, no solo por el 68, pero el 68 contribuyó con su granito de arena a darle realmente una transformación al país. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Alberto del Castillo, muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena y ayudaremos en todo lo posible a difundir tu obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.